Un saludo cordial para todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de este espacio que hemos llamado Un Café con. El día de hoy tenemos un café con Vivian Montoya. Este espacio lo hemos diseñado para poder conocer, explorar, comprender tendencias en procesos de reclutamiento de personal y qué estrategias se pueden generar para poder nosotros como empleados mantenernos en un puesto de trabajo o las mismas empresas retener ese talento tan valioso que pueden tener en algunos roles de manera general. Queremos proporcionar herramientas prácticas que les permitan a todos mejorar sus perspectivas laborales y acercarlos a las oportunidades que está generando en estos momentos el mundo laboral de la manera como se están dando, que sabemos que se han venido dando cambios muy interesantes en los últimos años. En temas de reclutamiento, según un estudio de tendencias del BUK, que es una firma especializada en temas de análisis corporativo, hemos visto que existen 5 tendencias que se han dado desde finales del año 2023 y que seguramente para este 2024 se van a mantener. Y esas 5 tendencias en términos de reclutamiento tienen que ver con actualización tecnológica, es decir, cómo hay nuevas herramientas digitales que están optimizando procesos de selección, de evaluación de desempeño y que están permitiendo una toma de decisiones rápidas y precisas alrededor de estos temas de reclutamiento. Tenemos también el auge del trabajo remoto, el trabajo flexible, que está brindando a los colaboradores esa flexibilidad que están buscando realmente las nuevas generaciones y que está permitiendo incrementar incluso la productividad en las organizaciones, pero que conlleva la necesidad de hacer una gestión diferente de personas para poder realmente tener una efectividad en términos de una productividad, en términos de los resultados de las personas que están trabajando de manera virtual. Una tercera tendencia que nos llama mucho la atención es el tema de creación de experiencias. Las nuevas organizaciones en general se están centrando cada vez más en mejorar la experiencia que el colaborador tiene en su trabajo, en su día a día. Esta creación de programas de bienestar ha sido muy importante porque se busca que tenga un enfoque hacia el desarrollo personal, pero sobre todo que mejore la retención de talento dentro de las organizaciones, porque este talento, esta experiencia realmente se vincula directamente a la calidad de la experiencia que los colaboradores realmente están teniendo en la empresa. Esa calidad de esa experiencia permite probablemente que haya unos mejores niveles de retención de talento. Una cuarta tendencia que hemos visto en estos últimos meses ha sido el tema de inclusión. Hemos visto que tanto la inclusión como la diversidad en el lugar de trabajo se constituyen un impulso no solamente para la innovación y para el rendimiento empresarial, sino que esa interacción entre las personas de diferentes características hace que haya mayor productividad, pero además que sean mucho más felices en su trabajo. Esto, por supuesto, es esencial para atraer y retener el talento humano dentro de la organización. Y finalmente, una última tendencia que estamos viendo es el tema de la necesidad de generar capacitaciones continuas para el personal. En este sentido, las plataformas digitales ayudan muchísimo para poder mantener al día en términos de competencias y de habilidades el equipo de trabajo. Y cada vez más vemos que las empresas están invirtiendo más recursos en formación y en desarrollo para garantizar que sus colaboradores realmente adquieran habilidades necesarias para sus roles y que se mantengan además en una mejora constante tanto a nivel personal como laboral, que se trata justamente de tener seres humanos integrales dentro de la organización. Una última tendencia que vimos que además es transversal a muchísimos ejes de la vida diaria es la influencia de la inteligencia artificial. Y en este caso en particular vimos la influencia de una inteligencia artificial predictiva en donde en realidad se está buscando como filtrar e identificar el potencial de posibles candidatos, bien sea líderes ocultos dentro de la organización o potenciales candidatos externos para un cargo, para una responsabilidad dentro de la organización a través de herramientas, por supuesto, de inteligencia artificial y además también generar un impacto positivo en aspectos tan cruciales como puede ser la prevención del agotamiento laboral dentro de los colaboradores de la organización. Para hablar de estos temas un poquito más en profundidad, el día de hoy vamos a hacer esta conversación muy, muy cercana con una persona que en realidad es experta en estos temas y que nos enorgullece mucho que esté con nosotros, a quien agradecemos, por supuesto, además que nos regale un poquito de su tiempo para conversar sobre estas temáticas tan importantes. Se trata de Vivian Montoya, como les mencioné anteriormente. Vivian es colombiana, comunicadora social y periodista de profesión. Habla 3 idiomas, español, inglés e italiano. Es especialista en gerencia comercial, máster en comunicación estratégica de la Universidad de La Sabana. Está certificada como coach en habilidades gerenciales por el Management Coaching Skills en UC
JD's Continuing and Professional Education y cuenta con una trayectoria profesional bien interesante de más de 15 años, en donde ha desempeñado principalmente cargos comerciales, de marketing y de comunicaciones. Vivian ha sido subgerente comercial del Banco Santander, directora junior de comunicaciones corporativas PMB, desempeñó varios roles en la multinacional tecnológica sueco-suiza ABB, fue coordinadora de comunicaciones corporativas de Colombia, un cargo que desempeñó durante 2 años. Luego fue coordinadora de comunicaciones corporativas en Colombia y Ecuador por 3 años y posteriormente gerente regional de comunicaciones y marketing a nivel de Latinoamérica por 2 años más y ya finalmente gerente global de comunicaciones y marketing, donde manejó más de 100 países con 40 personas a su cargo. Este último rol lo desempeñó durante 4 años hasta mediados del 2022. Y actualmente Vivian es la CEO de VM Company en Italia, que es el país donde está viviendo actualmente. Como ven, es una persona que tiene muchísima experiencia en estas temáticas y ha desarrollado una serie de habilidades indispensables para el éxito profesional y para mantenerse vigente en el mundo corporativo, que justamente es lo que está compartiendo hoy en día a través de su compañía, ¿no? De VM Leaders Academy. Ella ha dejado de lado su cargo de alta ejecutiva en una empresa multinacional para empezar a ayudar a las personas a potenciar su carrera profesional, por supuesto, y sacar el mejor provecho posible también a nivel personal. Por eso utiliza formatos digitales como TikTok, como Instagram, LinkedIn, donde empezó a ser reconocida ampliamente y su audiencia se enriquece cada día con cada una de las orientaciones y de las recomendaciones que les está aportando, como por ejemplo cómo hacer una hoja de vida, cómo presentar una entrevista de trabajo exitosa, cómo comunicarse en el mundo corporativo, con jefes, con compañeros, con subalternos, con cualquier otra persona con la que tenga que tener algún tipo de relacionamiento en el día a día. Debido a este reconocimiento, Vivian hoy en día es conferencista, coach y divulga su propósito a través de diferentes medios digitales, ofreciendo asesorías a todo el que quiera potenciar su perfil profesional. Mil gracias por acompañarnos el día de hoy y te cedo un espacio para que saludes a nuestra audiencia. Mónica, muchas gracias por esta invitación tan especial. Me encanta estar en este programa y me gusta ver que las compañías se interesan por entender y apoyar a los empleados y buscar la forma de dar un trabajo más digno, más equitativo, más justo. Y creo que eso es construir país, así que me encanta y me enorgullece hacer parte de este espacio. Te agradezco y a tu equipo por esta conversación que vamos a tener. Tu presentación, pues, maravillosa. Me siento muy honrada también de estar contigo, que eres una gran líder y creo que como mujeres representantes del mundo del liderazgo corporativo, pues podemos darle un espacio y abrir un camino también a otras personas, hombres y mujeres, que quieren crecer en el mundo corporativo. Entonces, muchas gracias por este espacio. Qué bueno, mil y mil gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación de manera tan generosa y qué bueno que podamos compartir todo eso que tú sabes con otras personas que estoy segura que se van a beneficiar muchísimo de toda esa experiencia que tú has adquirido a lo largo de los años. Entonces, como les comentaba ahorita y como para empezar esta conversación, en este nuevo año hay como esas nuevas tendencias innovadoras que están como cambiando la forma en que los reclutadores están atrayendo talento, haciendo todo ese proceso de búsqueda, contratando todos esos candidatos que siempre se espera que sean los más adecuados para los roles que se están ofertando. Y sin embargo empieza a haber cambios, ¿no? Como que el candidato ahora es más tratado como el cliente, más que la empresa es el candidato, el que empieza a verse como un cliente, por lo que los reclutadores empiezan a necesitar unas nuevas formas de atraer ese talento, ¿no? Que sea en este caso el candidato el que realmente toma esa decisión, que es lo que vemos hoy en día, de la mejor manera posible y que de alguna manera se le están ofreciendo las herramientas y la información necesaria para que tome esa decisión de la manera más acertada, tanto para la organización, por supuesto, y para el mismo candidato de manera personal. Y les mencionaba ahorita que tenemos una serie de herramientas de inteligencia artificial, temas de inclusión que están permeando mucho este nuevo mundo. También pasa que la reputación y la marca de las empresas empiezan a ser determinantes para los candidatos antes de postularse, para realmente ver si tienen encaje o no con lo que es esa organización y los valores organizacionales de esas entidades. El tema que hablamos ahorita de los horarios flexibles, de los beneficios creativos, también empiezan a generar diferenciales. También una contratación que se empieza a basar mucho más en habilidades que son de alguna manera transferibles, habilidades blandas, el tema del upskilling o incluso el reskilling empieza a ser importantísimo ante las dificultades de poder encontrar
personal realmente capacitado para los roles que están demandando las empresas. El uso de prácticas de marketing está trayendo realmente a candidatos que son talentosos y permiten realmente que se mantenga una red activa de talentos a diferentes niveles. Y por supuesto hay una transición que se ve bien interesante hacia el reclutamiento basado en proyectos, que está cambiando la forma como las empresas operan y gestionan proyectos en el día a día, buscando realmente atraerlos a los profesionales más adecuados para esos roles, pero por supuesto que se estén destancando esos campos para que realmente agreguen valor durante el periodo de los proyectos. Empezamos hablando de los temas de reclutamiento, Vivi, si estás de acuerdo conmigo. Yo quiero preguntarte en primera instancia, desde todos estos años de experiencia que tú has tenido, ¿qué crees que son esas tendencias más significativas en el ámbito de reclutamiento en la actualidad? Es decir, si comparamos esto, y yo creo que no hice muy atrás, no hablemos de 10 años, yo creo que hace 2 años incluso, o 3, probablemente antes de la pandemia, las tendencias de reclutamiento eran muy diferentes en términos de las organizaciones, pero también en términos de las personas que esperan ser reclutadas, ¿no? De los candidatos. La mentalidad de las personas era diferente y la mentalidad de las organizaciones también. Entonces, si queremos compartir un poquito a quienes nos están escuchando el día de hoy o viendo el día de hoy, quienes tienen la oportunidad, ¿cuáles son esas tendencias más significativas y qué cambios se han vislumbrado en ese término de reclutamiento en el día de hoy? Bueno, perfecto. Entonces, mira, desde mi perspectiva, yo siempre que me dirijo a mi comunidad les hablo desde la tomadora de decisión. ¿Qué pasa? Que tú sabes que en un proceso de reclutamiento se involucra el Departamento de Gestión Humana, que luego pasa a sus candidatos a un área que toma la decisión de quiero a este candidato o no para mi área. Yo siempre he jugado en el rol de tomadora de decisión y he trabajado con el Departamento de Gestión Humana en identificar a esas personas, pero al final quien ha decidido es el jefe o es la persona que dice, esta persona la quiero para el área de logística, esta, y es el jefe quien decide. Yo siempre hago énfasis en esto porque muchas veces las personas se limitan a pasar la evaluación psicológica, pasar el tema técnico, pero no van más allá respecto al cargo que van a desempeñar. Y aquí hay un tema que ya está cambiando. Me explico. Cuando estamos hablando de tendencias, por ejemplo, las compañías en su proceso de selección están implementando temas de inteligencia artificial como, por ejemplo, te dicen, envíanos un video presentándote. Presentándote es quién eres tú, en dónde trabajaste, cuántos idiomas manejas y qué sabes hacer. Una presentación muy corta. ¿Qué hacen? El candidato envía este video a las compañías que están implementando estos sistemas. Ocurre sobre todo en compañías grandes, multinacionales, que ya tienen estos procesos automatizados, cosa que no todas las compañías tienen, pero es importante que lo sepan. Llego yo con mi video, lo envío y un sistema analiza el discurso. ¿Qué analiza? La coherencia del discurso, la posición de la persona en la cámara. ¿Se siente segura? ¿Se siente cómoda? ¿Está leyendo un discurso o es un discurso espontáneo, amable? ¿La persona se ve empática? Todo eso se puede determinar por los movimientos que hace la persona en el video, si se ve nerviosa, etcétera. Las personas que pasan ese filtro en términos de coherencia del mensaje sí o sí van a tener que verse con una persona de carne y hueso a través de un video. Yo quiero siempre aclarar esto porque si bien la tecnología le permite a las compañías hacer ciertos filtros, por ahora, hasta ahora y en un par de años vamos a seguir incluyendo una persona que haga el análisis posterior en una etapa posterior. ¿Qué ocurre? Ahí es donde viene el tema de yo dije quién era, pero a qué cargo me estoy presentando. Es ahí donde yo debo adaptar mi mensaje a el cargo de logística, a el cargo de comunicaciones, a el cargo de marketing. Muchas veces las personas se quedan en los procesos de selección porque se limitaron a una parte muy general, pero no proyectaron hacia dónde se ven, qué áreas quieren manejar, qué harían en esa área. Entonces, un poco el punto de la tendencia es, se están usando técnicas de inteligencia para hacer filtros, pero igual sigue habiendo seres humanos analizando qué tan empático es el candidato, qué tan fácil se ve de trabajar, es una persona con una comunicación asertiva, es clara, concreta, conciso, o es una persona que
los nervios, la ansiedad le jugaron una mala pasada y eso lo puso en un nivel, digamos, o no lo puso en la lista de los candidatos preferidos, descartada. ¿Mm? Entonces, importante saber, existen estas herramientas de inteligencia artificial para filtrar, pero sigue habiendo un componente humano muy importante y seguirá habiendo un componente humano muy importante porque una máquina hoy en día no es capaz de decir qué tan empática es una persona, qué tan agradable es, qué tan asertiva fue construyendo ciertos mensajes y resolviendo ciertos mensajes. Una pregunta como, ¿cómo resolverías o cuál ha sido la situación más difícil que has tenido que manejar y por qué? Una pregunta muy frecuente que hacen estos procesos de selección. Esto analiza muchos puntos que una máquina, por ahora, en los procesos que conozco en grandes multinacionales, no logran determinar con precisión. Necesitan sí o sí involucrar una persona humana dentro del proceso que diga es lo que queremos o no es lo que queremos. Qué bueno, mira que te escucho y esto va en línea mucho de lo que nosotros hablamos en Telefónica y es que qué bueno que exista la tecnología porque te va a ayudar en muchísimas cosas, pero la tecnología no termina de reemplazar al ser humano. ¿Qué aspectos debería tener en cuenta para que realmente sea exitoso dentro de una convocatoria, ¿no? Antes, fíjate que ese aspecto previo a la entrevista, en el cual se presenta una hoja de vida y esa hoja de vida debe ser lo suficientemente atractiva como para realmente destacarse por encima de otras personas, ¿qué debería tener en cuenta entonces ese candidato para poderse presentar y ser exitoso pues en la convocatoria? Bueno, mira, aquí juega mucho el rol de la comunicación estratégica. ¿Qué tanto estoy haciendo yo match entre mi perfil y eso que la compañía quiere? Un concepto y es que la gente debería tener un CV para cada oferta de trabajo a la que va a aplicar. Yo por lo general, cuando asesoro a la gente, tratamos de crear un documento medianamente estándar que pueda cubrir diferentes cargos, diferentes sectores, pero si usamos palabras ganchos, se llaman, o anzuelos, que permiten que esa compañía diga, oiga, este candidato me llama la atención. ¿Eso en qué se traduce? Una, un currículum vitae, una hoja de vida, como le llamamos nosotros en Colombia, debe contemplar los siguientes elementos. El párrafo de introducción es la parte más importante de un CV, el que se llama el profile, el perfil, porque los reclutadores, precisamente como tienen tan poco tiempo y quieren que todo sea rápido, deberían conocer la mayor cantidad de información clave en la menor cantidad de tiempo. Rápido, rapidísimo, quién es esta persona, cuáles son sus estudios, cuántos idiomas habla, en qué sectores ha trabajado, en qué compañías ha trabajado, cuáles son sus competencias clave y cuál ha sido algunos de esos resultados interesantes. Ahí es donde yo genero esa conexión con ese sector. Te doy un ejemplo. Digamos que esta persona quiere trabajar en Telefónica y quiere trabajar en el área de comunicaciones y marketing, ejemplo. Y resulta que esta persona ha trabajado o ha tenido alguna conexión con sector telecomunicaciones o ha trabajado con clientes del sector comunicaciones. En el párrafo de introducción yo debo crear un discurso que me conecte de una vez con el sector telecomunicaciones. Ejemplo, Vivian Montoya, 3 idiomas, con experiencia trabajando en sector telecomunicaciones, en empresas como, y si he trabajado en competidores, yo menciono a los competidores. De esa manera le hago ver a Telefónica que yo ya conozco ese sector y que me he relacionado con ese sector. Adicionalmente, si estoy entrando o estoy participando en un proceso de selección en un área de comunicaciones y marketing, ¿qué competencias necesito tener para hacer parte de un área así? Necesito manejo, ejemplo, de redes sociales, diseño de estrategias de comunicación para lanzamiento de productos. Yo debo decir eso precisamente en este párrafo de introducción para que quien me está leyendo diga, esta persona cumple con los requisitos. Si Telefónica me pone una descripción de competencias clave que necesita que tenga ese candidato, mi CV, mi currículum vitae, debería mencionar explícitamente esas competencias que Telefónica me está pidiendo. Eso es lo que se llama los famosos filtros ATS, Automation Tracking System, y son esas palabras clave y esos conceptos clave que una compañía va a identificar en un CV y va a decir, esta persona hace match con el cargo que yo estoy pidiendo porque está usando los mismos conceptos y está usando las mismas palabras. Por eso es que te decía que eh, dicen que uno debería armar un CV para cada oferta.
pero si yo no lo puedo hacer o por X o Y razón, al menos debo hacer un benchmark, un análisis de mercado de esos cargos a los que yo quiero aplicar, cuáles son las palabras y las competencias que más se repiten y usarlas estratégicamente en mi documento, en la parte de presentación de mi perfil y en la manera como estoy expresando los logros que he alcanzado. Genial. Es que justamente ahorita que estabas hablando, yo creo que ahí hay dos conceptos clave que uno tal vez como que son novedosos, ¿no? El hecho de que si estás en un proceso de búsqueda es un proceso consciente y es un proceso en el cual si tú quieres ser exitoso tienes que realmente orientar tu hoja de vida a las necesidades de la empresa. Y por eso igual cuando mencionabas ahorita que uno tiene que tratar de poner como las competencias, las habilidades, como algo que le llame la atención al que está leyendo, porque es como un elevator pitch, ¿no? O sea, necesitas contar el mensaje clave en el menor tiempo posible para captar la atención y tener el chance después de que te entrevisten. Y sí me llamaba la atención ahorita lo que decías, porque muchas veces uno lo que recibe es un perfil general, ¿no? Como que te contactan o tú lees en alguna de esas páginas un perfil tal general que a veces es como difícil que uno realmente pueda acertar en dar la información que realmente puede ser relevante para el que está haciendo la contratación, ¿no? O la evaluación. Entonces, ahorita el tema del benchmark me pareció súper útil porque, claro, en realidad es que sí hay una serie de palabras y una serie de competencias que sí se repiten mucho cada vez que se mencionan ciertos roles, pero sí te iba a preguntar qué más hacía uno como para ser acertado en eso, ¿no? Porque claramente esa es la clave del éxito, que tú en el menor tiempo posible llames la atención, pero sí es un proceso difícil porque uno no cuenta con mucha información, digamos, realmente de la empresa o de la organización en términos ya prácticos o lo que vas a estar haciendo en el día a día para que realmente seas lo más acertado posible, ¿no? Nos has dado algunos elementos, pero no sé, es que a veces uno como que puede conversar con gente de la organización y medio te enteras de cómo puede ser la historia. Otras veces te llaman en completo anonimato y te dicen, yo no te digo ni el nombre de la empresa, ¿no? Muchas veces porque mi cliente no quiere que se sepa o lo que sea, y entonces se te dificulta un poquito más el poder contar la historia o adaptar la hoja de vida al proceso, ¿no? En ese caso, cuando son secretos, ¿qué sugieres que uno haga? ¿Cómo haces o te quedas más en lo genérico del cargo y abres la oportunidad más para la entrevista? ¿Qué haces? Bueno, mira, ahí dentro de la estructura del CV está esta parte del profile, luego viene, dependiendo de cómo lo quieras modificar, tu formación académica. En formación académica, sí o sí, solo la formación superior de carrera universitaria, especializaciones y maestría. Todos estos diplomados de 1, 2, 3 mil cosas, fabuloso, la gente debe seguir estudiando, pero si no agregan valor para ese cargo, no hay que incluirlos, porque lo único que están haciendo es distraer. Y pasa mucho, por ejemplo, una persona está aplicando un cargo de marketing e hizo una certificación de SEO, perfecto, te sirve porque va a ser para el cargo. Pero resulta que también hizo un curso de cocina, estoy exagerando, o un curso de coaching. Buenísimo, los felicito, pero ahí no aporta valor. Eso lo que está haciendo es distrayéndome. No, yo necesito tener al reclutador enfocado en, hey, cumplo al 200% lo que ustedes están pidiendo. Dentro de esa parte de educación, solo lo formal. Luego viene mi experiencia profesional con mis responsabilidades, las más Ujú. estratégicas, y los logros. Esta parte de logros es fundamental porque ahí es la oportunidad de demostrar cómo mis competencias y mis conocimientos se traducen en resultados tangibles. Me explico. Sigamos con el ejemplo de la persona de marketing, de experiencia en marketing, tantos años trabajando en tal sector, en tal compañía. Luego, responsabilidades, diseñar la estrategia de marketing y posicionamiento de productos. En logros, yo voy a decir, debido a la implementación exitosa de los productos en la empresa tal, logramos un 20% en aumento de las ventas, un 30% en identificación de leads, este tema de porcentajes y de cómo soy yo capaz de mostrar que lo que yo hago tiene resultados tangibles para el negocio es súper importante y es lo que empieza a destacarte en ese proceso de selección. Y van al menos querer llamarte a entrevista para que expliques cómo lograste ese 20%. ¿Mm? ¿Cómo lograste ese 30%? Cuente, a ver, usted trabaja en la competencia y dice que acá logró aumentar las ventas en 20, solo por curiosidad,
Eso es lo que yo llamo anzuelos. Venga, le llamamos la atención, le lanzamos una carnada a la compañía para que sepa que usted puede traer esto tangible, que lo llamen a entrevista. Acá hay otra técnica y es, hay que dar información estratégica, pero no hay que revelarlo todo. Porque entonces yo ya revelé toda la campaña, la estrategia, todo, hice una CV larguísima que nadie me va a leer. Entonces ya el reclutador dice, no, yo para qué si ya me explicó cómo hizo esta campaña, no. Yo lanzo frases, lanzo que hice 20%, llámeme y le cuento cómo lo hice y le cuento cómo puedo aportar valor a su organización en particular. Buenísimo, Vivi. Y ahora que lo mencionaste, ¿tú crees que hay un largo óptimo de hoja de vida? Que no sé, una hoja, dos hojas, pero hay unas que son de verdad kilométricas, como tratando de mostrar que realmente el candidato es súper preparado, y sí, pero en realidad el efecto es como contrario, ¿no? Como que les da, con el poco tiempo que hay, da casi que, no sé si pereza sea la palabra, pero pues es difícil poder tener acceso a tanta información, ¿no? Y retenerla. Tocaste un punto fundamental. Mira, el largo correcto sería de máximo 2 páginas, no más. ¿Por qué 2 páginas? Porque yo en 2 páginas puedo dar información, puedo llamar la atención, puedo dar elementos que me van a traer la atención del reclutador. A veces en una página no doy información suficiente, no logro mencionar este tema de los logros, cuánto logré en porcentaje. Y aquí el punto es estratégico, información estratégica. Hice estrategias de comunicación, me manejaba con altos niveles de la organización, funcionaba como conferencista, porque cuando me limito a la parte operativa, generación de informes, mi perfil lo va bajando. Yo le digo a mis clientes, siempre entre más información poco estratégica que yo dé de mi perfil, más me estoy vendiendo como un recurso muy operativo y puede que eso no sea lo que yo quiero. Si yo pongo temas estratégicos, voy a llamar la atención para cargos estratégicos, tipo coordinaciones, tipo gerencias, ya para personas que tienen una experiencia un poco más amplia. Entonces, 2 páginas es más que suficiente información. Más de eso, no te lo leen. No te lo leen. Perfecto, perfecto. Valiosísimo eso porque no se puede desperdiciar espacio. Entonces yo ahí pensaba, antes se utilizaba poner foto, poner, bueno, no sé si todavía se utiliza poner la foto o no, pero ponías información personal, si eras casado, soltero, separado, sabes, si tenías hijos, no hijos. Eso yo creería que es algo más que se puede ampliar en la entrevista, ¿no? Pero no se justifica dedicarle un espacio dentro de la hoja de vida cuando ese espacio es tan valioso para poder transmitir esto que tú estás diciendo. Exacto. Y yo nuevamente creo que es importante reforzar algo que mencionaste ahorita, que no se nos puede quedar, digamos, entre el tintero, y es que esto es un proceso de preparación. Realmente, ¿qué quieres transmitir? O sea, eso que mencionaste de pilas con lo que tú vas a decir, porque puede que te perciban más operativo de lo que tú quisieras, y si quieres realmente aspirar a unos cargos más estratégicos, de mayor proyección dentro de una organización, tienes que tener un lenguaje distinto, tienes que comunicar cosas de manera diferente. Entonces, qué importante que es sentarse a preparar una hoja de vida, es decir, contar todo esto en 2 hojas no es menor, claramente, pero tener la potencia en los mensajes es un tema que hay que efectivamente trabajarlo, ¿no? Y probablemente tener también un coach con otras personas, ¿no? Si tienes acceso a un coaching así como el tuyo, qué bueno, pero si no, con otras personas que estén en este momento laboral que te puedan leer y que te puedan dar un feedback de si eso que tú quieres que pase con tu hoja de vida es el mensaje que estás transmitiendo o hay que darle una segunda vuelta. Y el otro frente que escuchándote creo que es también importantísimo es, hombre, tú estás dando unos anzuelos para que te llamen, ¿no? Para que te puedan entrevistar. Qué importante es eso, pero todo eso tiene que tener respaldo, ¿no? Es decir, no se trata de decir cualquier cosa, porque el entrevistado se va a dar cuenta muy rápidamente de que si eso es cierto o no es cierto, ¿no? O sea, seguramente te ha pasado cosas de ese estilo en donde efectivamente, pues también cuidado con lo que dices sobre la hoja de vida, ¿no? Y lo que estás transmitiendo. Total, fíjate que la planificación de una búsqueda de trabajo, buscar trabajo es un trabajo, primero que todo, requiere una dedicación, paciencia, eso que hace mucha gente y muchos jóvenes sobre todo, cuelgan su CV en un portal de empleo y ya, listo, terminé mi búsqueda, se acabó. No, 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 a ver,
qué seguimiento está haciendo, está identificando las oportunidades, está escribiéndole a los reclutadores que está interesado en esa oferta, está aplicando en diferentes portales de empleo y está estructurando un mensaje. Cuando yo me siento a hablar estos mensajes, me siento con mi cliente que me dice, mira, estoy buscando trabajo, mi sueño es entrar a trabajar en Telefónica, es mi empresa, yo quiero estar allá, he hecho esto, y empiezan a contarme lo que han hecho. Yo, bueno, cuéntame un logro tuyo. Entonces empiezan, y me dicen, no, mira, yo logré trabajar con tal cliente y logramos aumentar las ventas. Bueno, vamos a poner eso estratégicamente, pero también puede que oculten información que es todavía más importante. ¿Mm? Y es ahí donde yo entro en ese detalle de, bueno, ¿y qué cliente fue? ¿Y qué lograste? ¿Y dónde se hizo esa negociación? No, fue una vez que me gané, me salen con eso todo el tiempo que yo quedo, no, me gané el mejor reconocimiento a empleado y me fui a Japón a hacer, eso lo tenemos que contar. Entonces viene ya experiencia internacional laboral en Japón, conociendo o manejando un equipo internacional multicultural. Esto te da una visión completamente diferente y la persona no tenía ni idea que ese reconocimiento, que ese viaje a Japón laboral durante 6 meses, sí tiene un impacto positivo que lo puede destacar de un proceso de selección. Pero eso jamás ocurriría si la persona no cuenta, no vota como esos mensajitos y no hay alguien al otro lado, que en este caso soy yo, que dice, espérate que esto es una joya, tengo un montón de gente que fue becada por estudios, que se ganó no sé qué, que tuvo el mejor ICFES de Colombia. Pues eso lo tenemos que contar, o sea, ¿cómo no le va a gustar a Telefónica tener al mejor estudiante de Colombia? Sí me entiendes, pero eso solo si lo cuentan, tiene uno la capacidad de tomar esos elementos y usarlos estratégicamente. Y a veces lo que no es tan estratégico es lo que ellos ponen, entonces están bajando su perfil demasiado. De acuerdo, o sea, creo que valiosísimo el mensaje de, sobre todo lo que tú mencionas, a los jóvenes, ¿no? Pilas que hoy estamos acostumbrados a un mundo muy inmediato, muy automático en muchas cosas, pero sí hay que trabajarle a tener ese perfil y a construir esos mensajes que realmente son los que muy rápidamente van a captar los reclutadores para poderte entrevistar. Y Vivi, un poco como ahondando un poquito más en reclutamiento, pero cambiando un poquito el tema, de lo que tú has visto en tu experiencia, ¿cuáles son esas habilidades blandas que debiera estar comunicando alguien? Porque estamos hablando mucho de temas concretos como técnicos, ¿no? ¿Y cuál es tu experiencia técnica real y experiencia real o logros reales en esto que es la adaptación técnica al rol? Pero también es importante hoy en día como esas habilidades que tal vez algunas veces en el perfil no es claro porque no te los dicen tan así o no las verbalizaron de esa manera, pero ¿qué habilidades blandas son las que debería estar uno pensando como candidato? La primera, más importante desde mi perspectiva y experiencia, es la comunicación asertiva. Y tú esta comunicación la ves desde el currículum vitae. La capacidad de escribir lo que es de manera clara, concreta, concisa, no dar tantas vueltas, una buena presentación y la comunicación asertiva no solo son las palabras, sino también es el formato que usas. Un dato que puede ser interesante para quienes nos están viendo es entre más color, más diagramas, más elementos, iconos tiene un CV, más junior se ve el perfil. Esto es clave y no te imaginas con la gente más joven cómo trato yo de explicarles y les digo, listo, tú eres publicista y ahora eres diseñador o eres comunicador, estás en un área de mucha creatividad, pero resulta que cuando te sometes a un proceso de selección, a ti no te está viendo el diseñador porque el recursos humanos no es el diseñador. Ellos en ese momento no están midiendo tu creatividad. La creatividad se va a poner a prueba en otros espacios. Aquí están midiendo es tu profesionalidad y tu claridad en los mensajes. Entre más elementos, más iconos, más cosas pongo, más estoy bajando mi perfil. Entonces, esta comunicación asertiva, como te decía, viene desde la imagen que yo le estoy dando a mi documento, respondiendo una inquietud que tú planteabas de la foto, a menos de que en el proceso te pidan foto explícitamente, no hay necesidad de poner una foto y que pones un hipervínculo a tu red profesional, que en este caso puede ser LinkedIn, y vayan a tu red y ahí ven la foto, ven la imagen, ven toda tu historia. Pero si en el proceso no te dicen
tiene que publicar foto, no hay necesidad de ponerla porque también estamos tratando de luchar un poco en contra de la discriminación, que la gente sea más valorada por sus competencias y no tanto por su apariencia, aunque la apariencia sigue siendo muy importante en el sentido de no tengo que ser lindo, hermoso modelo, tengo que verme profesional, seguro, empoderado. ¿Mm? Y eso es muy posible hacerlo. No hay necesidad, insisto, de ser pues el presentador de noticias, pero puedo verme igual de bien a un presentador si sé elegir los colores, si sé elegir la imagen, si sé elegir el fondo que quiero darle y el personaje que quiero usar en mi dimensión profesional. Entonces, en ese orden de ideas, estas competencias, la primera, comunicación asertiva, desde la imagen de mi CV hasta cómo me vendo. Fíjate que la CV es tu speech para tu entrevista. Tú, cuéntame de ti, claro, y tu párrafo de introducción, claro, te cuento que soy especialista en ta, 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 tengo tantos años de experiencia, he trabajado en este sector. Tú armas en este CV el speech. He logrado esto, tuve tal logro, trabajé. Para eso es tan importante preparar este documento. Si yo logro ser así de asertivo en una entrevista, sí o sí me van a tener en cuenta dentro de los candidatos más importantes. Segunda competencia, capacidad de negociación. Negociación. ¿Negociación de qué? De todo, de las condiciones, de entender un poco de qué se trata el cargo, de poder plantear soluciones. Si me plantean un problema, yo puedo plantear una estructura coherente de cómo resolvería esa situación. Eso suelen ponerlo muchísimo en entrevistas de trabajo. Entonces, esa sería una segunda. El trabajo en equipo, por supuesto. Pero fíjate que lo curioso es que en las entrevistas se dan cuenta los reclutadores si tú de verdad trabajas en equipo sin necesidad de que digas, yo sé trabajar en equipo. No, se dan cuenta de la forma como tú narras una historia. Entonces tú dices, claro, te cuento del último proceso más importante en el que trabajé. Resulta que estábamos el equipo, nos eligieron para hacer, yo asumí tal papel, mis compañeros asumieron tal, logramos ponernos de acuerdo y logramos resolver la situación de tal y tal forma. Ahí se ve el trabajo en equipo sin necesidad de yo mencionar esa competencia. Ahí se ve la asertividad sin necesidad de decir que soy asertiva comunicándome. Entonces, la manera como yo me comunico y construyo la historia de mi vida profesional de manera muy coherente es la que se vuelve atractiva en un proceso de selección. Ujú, ujú. Mira qué interesante porque creo que volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Que realmente es un tema de preparación de lo que tú quieres presentar de ti mismo y de los mensajes que quieres transmitir, ¿no? Y ahora lo mencionabas, hay que ser claro, hay que ser conciso, hay que saber sintetizar los mensajes. Y en la medida en la que tú logres contar eso, hay muchas habilidades blandas que van saliendo a flote, ¿no? Si eres flexible, como tú lo dices, si trabajas en equipo, si sabes trabajar bajo presión o no, si tienes visión de negocio, o sea, en la medida en la que tú vas contando esas historias, vas reflejando algunas de esas competencias, ¿no? Pero si yo te Total. digo hoy en día tres competencias, digamos que no tienes que decir que las tienes, tres o cinco, las que tú creas que son fundamentales en un proceso de reclutamiento, ¿cuáles creerías que son? Bueno, blandas. Blandas. La primera, comunicación asertiva, como te la decía. La segunda, la negociación, capacidad de negociación. La tercera, trabajo en equipo. La cuarta, empatía. Esto es clave. Y es, yo puedo decir que soy durísimo, pilísimo, pero llego en mi entrevista y le contesto sí, no, ajá. Cero empatía, matadorcísimo ese proceso y la persona va a imaginarse a él así o a ella así trabajando en su empresa y dice, no, no se va a llevar bien, no es empático, no es agradable, entonces yo creo que mejor no. Vamos, una, dos, tres, cuatro. Y la última sería la adaptación al cambio. Esta clave también y se ve en las entrevistas. Cuando a ti te Ujú. preguntan qué proceso, cómo te fue en tu último trabajo, por alguna razón saliste y la gente, no, es que implementaron unos sistemas y no me gustó y no estoy de acuerdo. Uy, miércoles, esta persona no se puede adaptar a los cambios que son la constante en el mundo organizacional. Entonces, yo como que evito incluir en mi equipo una persona que no va a estar dispuesta a conocer, implementar, mejorar, proponer,
porque esa es la constante de todas las compañías y quien no tenga esa competencia está destinado a no pasar en un proceso y si pasa, a no permanecer en la organización. De acuerdo, completamente de acuerdo contigo. Y yo creo que cuando nosotros que estamos pues detrás de estas instituciones, pues Telefónica es una empresa muy grande, pero cualquiera que tenga ¿sabes? Un emprendimiento se da cuenta lo importante que es todo esto que tú mencionaste, ¿sabes? El trabajar en equipo. Uno no logra que una iniciativa productiva tenga éxito si no te adaptas al cambio, si no eres empático con tus compañeros. O sea, creo que tienes muchas cosas ahí que son importantísimas. Qué bueno que las hayamos podido como enfatizar. Vivi, y fíjate que ahora que estabas mencionando no solamente el llegar al cargo, sino el permanecer en el cargo, ¿no? Entonces, ahí pasamos como al segundo frente de lo que queríamos conversar contigo, y es, claro, no es solamente es importante que tú te veas como el mejor candidato y que te fichen para ese rol, sino que realmente ya en la práctica tengas uno, cómo responder a esas expectativas de la organización, pero que también la organización de alguna manera sea lo suficientemente encantadora para que tú quieras permanecer ahí por un tiempo largo, ¿no? Entonces, vamos a abordar un poquito esas temáticas, Vivi, porque claro, este mismo estudio que mencionábamos ahorita, el estudio de tendencias de BUK, empieza a mencionar como muchas cosas que son clave en este proceso de retención. Menciona la cultura organizacional, porque es clave que se fomente la colaboración, el reconocimiento, ese equilibrio entre el trabajo y la vida personal que a veces nos cuesta tanto generar, incluso la desconexión digital que últimamente viene siendo una de las preocupaciones grandes de las organizaciones. Pero también es clave que, por ejemplo, se ofrezcan oportunidades de desarrollo profesional de manera permanente, capacitaciones, mentorías, oportunidades para asumir responsabilidades y retos que sean más desafiantes para quienes ya laboran en la empresa. Tener siempre una comunicación abierta, transparente sobre las metas, sobre los cambios que se dan en la empresa para generar realmente un ambiente de confianza con nuestros empleados. Por supuesto, todos los temas de reconocimiento a los desempeños excelentes y la recompensa a ese desempeño para reforzar la satisfacción laboral. Este estudio también habla del crecimiento, pues que hablábamos en posiciones internas, la movilidad laboral que es crucial para retener a talentos. La alineación, que creo que esto es importantísimo, a veces no lo hablamos mucho, ¿no? De valores personales con los valores de la empresa. Eso en un principio uno cree que no es tan esencial, pero con el tiempo en realidad empieza a ver que si hay diferencias muy grandes entre uno y otro, realmente es muy difícil poder continuar con una labor dentro de una organización. Y otro que creo que mencionamos antes, que me parece que también es muy bonito que se esté dando esa dinámica hoy en día, y es el tema de promoción de diversidad e inclusión de otro tipo de personas, ¿no? Que todos se sientan valorados desde sus diferencias, desde el género, desde la edad, desde alguna condición física, por ejemplo, discapacidad, que hace que nuestro abordaje a estos roles sean distintos, pero qué bueno que podamos entre todos realmente construir un ambiente de trabajo diferente que contribuya a estos temas de retención. Entonces, en esa línea, Vivian, y empezando como a conversar un poquito más de estos aspectos que son clave en términos de retención, ¿qué dices tú? ¿Cómo pueden las empresas realmente retener sus colaboradores y que puedan generar una carrera exitosa, ¿no? Que no se queden solamente en un rol específico muy especializado, sino que dentro de su desarrollo personal también disfruten de una carrera que les permita avanzar, tener nuevas responsabilidades, otros retos, probablemente puede ser dentro de la misma área de trabajo de siempre, es decir, dentro de un contexto especializado, pero también de pronto abordar otras áreas dentro de la organización, cosa que puedan aprender nuevas competencias y desarrollar también nuevas habilidades, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que las empresas hoy en día pueden hacer para retener a esos colaboradores y ofrecerles esa felicidad dentro del trabajo en el largo plazo? Perfecto. Bueno, mira, yo parto de una premisa que siempre he sido bastante directa y en algunos casos polémica al respecto, y es una compañía puede ofrecer un escenario muy, muy sano, muy constructivo, que de hecho, ojalá ese es el ideal, pero una persona jamás debe pensar en un trabajo como su espacio único de felicidad. Y esto lo digo muy claramente porque esto confunde mucho las cosas. Yo debo ir a trabajar o puedo trabajar donde puedo crecer, me veo valorado, me permiten hablar, me permiten proponer,
y crezco y aporto a la compañía, pero este no es el único espacio para yo ser feliz y no puedo pretender que un trabajo me dé toda la felicidad. ¿Por qué entro con esto, Mónica? Porque esto hace que se vayan derribando muchos paradigmas. ¿M? Y mucha gente, sobre todo joven, dice, yo quiero el trabajo de mis sueños. Yo les digo, querido, bueno, primero en tus sueños no trabajas para empezar. Y segundo, no existe un trabajo perfecto, no existe una organización en la que todo esté perfectamente definido y hay que partir de esa base. Partimos de compañías que modifican sus temas, sus áreas, sus objetivos constantemente. Y si yo pretendo entrar a un lugar donde todo va a estar ya perfectamente determinado, voy a entrar frustrándome de una. Yo tengo que entrar con la mentalidad de, por supuesto, quiero crecer, aprender, pero debo ser consciente que va a haber cambios constantes y debo desarrollar herramientas para poderme adaptar a esos cambios, identificar las oportunidades, levantar la mano cuando tenga que levantarla y eso me va a permitir crecer. De la parte de la compañía, aquí hay dos frentes. La compañía, como tú lo preguntas, ¿qué debe tener una empresa para poder retener? ¿Y qué debe tener el empleado para querer trabajar en una organización y para que la empresa lo quiera retener? Porque fíjate que yo puedo tener toda la voluntad, pero si la empresa no ha identificado en mí un talento y yo no se lo he hecho saber y no lo he manifestado y no lo he mostrado, no hay match. No hay match. Y ahí también es importante entrar en un ejercicio de conciencia. Yo estoy aportando valor como empleado, estoy proponiendo dentro de mi ética, mi integridad, estoy haciendo lo que debo hacer para ser visible o estoy haciendo un mínimo necesario. Para un mínimo necesario, este tema de crecer no es tan sencillo. Y aquí viene un tema con sobre todo la gente joven y es, no, a mí me pusieron a hacer de A a B y ya, de A a B, no hago más. Yo les digo, listo, no haces más porque esto se está pasando de tu horario laboral y ahí viene la primera parte de la compañía. ¿Cómo puedo yo ser atractivo como empleador? Claridad. Claridad en la metodología de trabajo, claridad en el cumplimiento de las normas más básicas, más generales, como temas de horarios, donde no voy a pedirle al empleado que trabaje en horas de la noche, porque esto precisamente está invadiendo la parte personal. Si yo como compañía cumplo esas normas básicas de ser lo más justo en términos de salario posible, esta parte salarial sigue siendo muy importante. Ujú. La parte de virtualidad o la mezcla entre virtualidad y presencialidad con la nueva modalidad de híbrido que está retornando tanto, porque antes era virtual después de la pandemia, pero el año pasado salió un artículo de Forbes donde decía que la virtualidad tiene sus días contados. ¿Mm? Cosa con la que no estoy de acuerdo porque pienso que en la medida en que el trabajo se puede hacer desde la casa y le da a la persona un poco más de estabilidad, más flexibilidad, la compañía debería estar abierta a hacer esos análisis, si el cargo lo permite. Y de hecho, la presencialidad debería o podría usarse más para generar conexiones entre la gente. No que te voy a, como decimos nosotros coloquialmente, horas nalga, horas silla. ¿Cuánto tiempo estás sentado? Eso es lo productivo. No, cumpliste tu rol, cumpliste tus objetivos. Desde dónde estabas en tu casa, en la playa, no importa dónde estés, desde que estés cumpliendo. Entonces, en la medida que yo como compañía soy claro en los horarios, soy justo en los salarios, soy claro en los objetivos del rol que tiene la persona, desarrollo mecanismos de medición de esos objetivos de manera clara, las famosas evaluaciones de desempeño, appraisals, todo lo que tienen, sobre todo las grandes compañías, y uso esas herramientas de verdad, porque en algunos lugares son solo decoración. Hago una evaluación de desempeño, trazo un plan de carrera, pero no pasó absolutamente nada. Ujú. Entonces, si yo como compañía ofrezco esto, le doy a las personas herramientas, la capacitación, los espacios para, ya viene de parte del empleado aprovechar y usar esto que la compañía me está dando para brillar y para crecer. Si yo como empleado uso esas evaluaciones de desempeño, levanto la mano, propongo, me veo visible, uso estratégicamente mi comunicación, construyo un personaje corporativo seguro,
empoderado, que habla con claridad, que no tiene miedo a las figuras de poder, que establece límites, porque somos seres humanos y en todas las compañías va a haber jefes o jefaturas que de pronto quieren pedir más de lo que deberían o lo hacen de la forma que no es. Aquí viene por parte del empleado también el desarrollo de ciertas herramientas que le permitan, jefe, yo le quiero pedir esto con mucho respeto, podemos analizar tal y tal cosa. Estas capacidades de comunicarme y de plantear lo que considero que quiero y que puede aportar al área, los límites que quiero poner, le van a permitir al empleado decir, esta compañía sí me escucha y me permite resolver y proponer sin problema, me está valorando y me ve. ¿Mm? Si la compañía te ofrece un montón de herramientas, pero cuando tú quieres proponer, hablar, decir, no te escuchan, esta es una, o sea, para el empleado va a ser muy difícil crecer ahí. Ujú, ¿Mm? Y la compañía debe garantizar que existen esos espacios y esa cultura de escucha, esa cultura de recepción de ideas, esta cultura de entender las diferentes generaciones en las que están trabajando en su organización. ujú, Pero viene también, yo lo veo como derechos y deberes. ujú, Yo como empleado tengo derechos y deberes, yo como compañía tengo derechos y deberes. Mi ujú. derecho en empresa es de recibir un buen trato, buena comunicación, los beneficios correctos, justos, ética, integridad, respeto, siempre buen trato, nada de insultos, nada de cosas que se vayan por fuera de la ética. Esos son los derechos y lo que la compañía debería garantizar. Pero ¿cuáles son mis deberes? Yo tengo el deber de ser productivo, cumplir con mis metas, cumplir con los procesos de la compañía, pensar en función de mejoras, hablar cuando tengo que hablar, proponer. Si no me tuvieron en cuenta para un proceso de selección, no es agacho la cabeza, se me acabó la vida, ya renuncio en un momento. Habló con el gerente, identificó otras oportunidades de trabajo en otras áreas o simplemente se cruzó porque esperaba que la compañía fuera y le dijera, oye, ven, ven, te quiero en tal área. ¿Mm? Ujú, El ujú. deber del empleado también es buscar camino, identificar dónde más puede crecer. Y eso es algo que muchas compañías no, o muchas personas no ven como una necesidad, sino que esperan que sea la compañía siempre la que te diga, estás listo para un ascenso. Puede que no. Y de hecho, muy rara vez se ve esto. Es el empleado el que dice, hey, yo creo que yo podría aportar valor en esta área, podría mejorar. Compañía, ¿quieres tenerme así en este cargo? No, en este momento no puedo. Ok, ya ahí yo tomo decisiones, miro si me muevo a otra área dentro de la misma compañía, si miro otro. Pero aquí también hay una labor muy importante que muy pocas veces las personas identifican y esperan que venga todo de parte del empleador. Importantísimo esto que estás diciendo, Vivi, porque em, creo que si bien es cierto que la organización tiene como esa obligación y esa motivación para retenerte, tú también tienes que ser una persona que le aporte tanto a la organización que te quieran retener. Y ese doble rol, creo que, y tú lo mencionaste, a veces se pierde, ¿no? A veces como que, sobre todo en generaciones más recientes, un poco más se limitan a esos roles puntuales que se han contratado y de repente la organización espera que una persona crezca más allá de esos roles puntuales, ¿no? Que se entusiasme, que quiera hacer más cosas, que quiera también crecer y que se le vea ese potencial, que sea evidente ese potencial para darle la oportunidad. Entonces, qué bueno que mencionas ese doble frente que se tiene que dar en términos de retención, ¿no? Que entendamos que no solamente es la organización que cada vez trabaja más en tener herramientas, sino que también uno como profesional que está vinculado a una organización tiene también que ser atractivo para que te quieran retener, para que efectivamente se dé ese proceso. Y parte de ese proceso es obviamente estar aprendiendo más, estarte capacitando. Si tú quieres llegar a nuevos roles o quieres llevar, incluso crecer jerárquicamente dentro del área en la que estás, tienes que aprender de nuevas cosas, de nuevas habilidades, tanto técnicas como no técnicas, ¿no? Como más de pronto de competencias que son un poco más blandas. Y en ese sentido quería preguntarte, tú qué ves tanto del lado de la organización como del lado del empleado que se pueden dar esos procesos de capacitación. Tú mencionabas que parte, digamos,
obligación o ese compromiso que debe tener la organización con sus empleados es darles esas herramientas de capacitación y que se traduzcan en beneficios concretos. No es que yo tengo solamente la capacitación y cuando cuantifico a final de año me doy cuenta que cada uno de mis empleados hizo 1 hora de formación o 10 o 20 o 100, yo qué sé, sino que eso efectivamente se esté traduciendo en una mejora en términos de lo que esa persona percibe como su carrera laboral y que le puede construir un camino hacia un ascenso o hacia un cambio que pueda ser interesante. Pero yo también como persona, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Como, porque no todo es que la organización, tú lo dijiste ahorita, me proponga y me diga y yo me quedo esperando, sino que yo también tengo que anticipar que mi organización seguramente está buscando cambios y mejoras en ciertos frentes. ¿Qué debo hacer yo como para capacitarme? ¿Cuáles crees tú que son esos recursos que se pueden dar o esos programas que se pueden dar en términos de desarrollo profesional y adquisición de nuevas habilidades? Perfecto, mira, dentro de la definición de los roles dentro de una área específica, marketing, volvamos al ejemplo del marketing, la compañía necesita que esta persona cuente con ciertas competencias y tiene ya un candidato que, entre comillas, ya tiene un checklist de lo básico. Entra a esta compañía y resulta que empiezan a desarrollarse procesos y la compañía dice, uy, yo quiero que esta persona se vuelva experta en inteligencia artificial. Como compañía, yo puedo, y de hecho sería el ideal, ofrecerle a mis empleados estas capacitaciones para obtener estas competencias que se van a traducir en un aporte positivo en los proyectos de esta área. Perfecto. Ese es el ideal y es ahí donde un empleado dice, no pretendan de mí que me vuelva experto en inteligencia artificial sin darme la herramienta de inteligencia artificial. Listo. Hay proyectos específicos que van a requerir ciertas competencias y la compañía en la medida de lo posible, si puede proporcionar esas herramientas de capacitación, es el ideal. Pero digamos que no puede. ¿Por qué? Por X o Y razón, porque no tiene los presupuestos, porque hay otros proyectos más importantes. Ahí viene un análisis por parte del empleado que muchas personas aún no entienden y es, a mí, Vivian Montoya, ¿de qué me sirve capacitarme en este tema de inteligencia artificial? Una competencia X técnica. Me va a ayudar en esta empresa, pero también me va a ayudar en cualquier otra. Entonces, aquí ya no es, lo hago por ti, Telefónica, lo hago por ti, empresa tal, o lo hago por mí, porque esto a mí me va a traer un beneficio. Y aquí vengo a hablar sobre todo del inglés. ¿Mm? Tengo un empleado específico muy bueno, pero necesito que cumpla con cierto nivel para poderse mover en ambientes más internacionales, para negociar con clientes, para reunirse con personas de otros países y la persona no tiene la competencia completa. ¿Qué debería hacer desde mi perspectiva el empleado? Empresa X, quiero desarrollar esta competencia. ¿Pueden ustedes apoyarme en un curso de capacitación? La empresa en la mayoría de los casos dice que sí. Listo, claro, me sirve que tengas esto, eres muy bueno, con esta competencia serías todavía mejor, hazlo. Pero si la empresa dice que no, la opción que muchas veces los empleados toman es, bueno, entonces no desarrollo mi competencia. Lo que mucha gente no se da cuenta es que esto tiene un impacto increíblemente negativo en su desarrollo profesional y que creen que, no, pues si a mí la compañía no me dio, entonces yo no lo hago. Y esto te impacta a ti. ¿Tú por qué crees que vas a durar en esta compañía toda la vida? Y esta proyección a corto plazo que tiene mucha gente, no, esto es a largo plazo, a mí cómo me impacta no tener mi competencia en inglés al nivel que es. Y si esta empresa no me lo da, yo levanté la mano, lo dije, ahí sería un punto negativo para la empresa porque es una competencia importante y debería, en la medida de lo posible, tener una plataforma, una herramienta que le dé esa opción al empleado. Pero si el empleado no la usa teniéndola, esta es una señal de que probablemente no es un empleado tan comprometido con su desarrollo y en un futuro no va a ser de esos que va a querer retener. ¿Mm? Y aquí es clave que la gente lo entienda porque viene me tienen que dar o me tienen que decir te dan las herramientas, ahí están, pero tú tienes que usarlas, ese es tu deber. No solo con nosotros como compañía, sino contigo como profesional, porque esto te va a impactar en futuros trabajos. Esto no es para ellos. Cuando yo tengo sesiones con la gente, yo les digo, este proceso, esta habilidad que hay que desarrollar,
no es haciéndole un favor a tu empresa, esto es para ti. Esto tiene un beneficio en tu desarrollo profesional que impactará positivamente en esta empresa, que se puede traducir en un ascenso, en un aumento, en un crecimiento, o si no es ahí, en otro lugar. Pero no pienses que esto es un favor para otros. Siempre hay que pensar cómo te beneficias tú al tener o cómo te perjudicas al no tener cierta competencia. Importantísimo también esto que mencionas porque es un cambio de mentalidad, ¿no? Que a veces uno como empleado no lo percibe y en realidad las mejoras, todo lo que uno aprende en la vida siempre sirve para algo. Y las mejoras en tu perfil profesional son para ti. Qué bueno que la empresa se beneficie, pero en realidad son para ti. No sabes qué otras ofertas o qué otras oportunidades te puedan llegar en la vida por cuenta de eso que estás aprendiendo también, ¿no? Entonces eso me parece súper interesante. Vivi, se nos está acabando el tiempo, pero yo no quiero dejarte ir sin dos cosas pequeñitas que quiero que me respondas, que yo sé que nos puedes aportar mucho en esos temas. Uno, muy rápidamente, ¿tú cómo ves el papel del feedback, del reconocimiento a las personas y de dar feedback en términos de positivos o negativos del desempeño del personal en sus cargos, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que es un elemento importante que realmente contribuye a la retención de las personas en las organizaciones? ¿Realmente pueden influir en el compromiso de las personas con su rol? ¿Cómo ves ese aspecto? Bueno, mira, yo sí considero que es fundamental que una organización tenga dentro de sus procesos una estructura para hacer feedback y para hacer análisis del desempeño de sus empleados. Hay programas mucho más estructurados, por ejemplo, la evaluación de desempeño anual que puede hacer una compañía, que le permite a las personas saber si esos objetivos trazados se cumplieron, si no se cumplieron, qué faltó. Pero también viene un feedback alterno que puede ser algo generado mes a mes, dependiendo de la dinámica del área, dependiendo de cómo esté estructurada. Siempre les recomiendo, sobre todo a las posiciones de liderazgo, a los jefes, tengan un uno a uno con su equipo con cierta periodicidad, dependiendo de la dinámica del área. Ojalá no lo vuelvan una vez a la semana porque no sé qué tan eficiente sea, se vuelve paisaje, probablemente una vez al mes, una vez cada 15 días, dos veces al mes, un uno a uno, one to one, donde se sientan, cómo vamos con el estatus, se cumplió, no se cumplió, qué piensas tú, qué propuestas tienes, para ir haciendo siempre un monitoreo en doble vía. Cuando digo doble vía es el jefe revisando si los temas de sus empleados están cumpliendo y los empleados levantando la mano y planteando los puntos en los que necesitan una herramienta, en los que necesitan una capacitación, en los que se sintieron incómodos, sino esto siempre es un tema de doble vía, de doble vía. Entonces, sí o sí, el feedback bien estructurado tiene unos impactos muy positivos que le permiten tanto a la organización como al empleado saber en determinado tiempo si está en el lugar correcto, en el área correcta. Ha pasado que llega un jefe que nunca habló con su gente o hablaba muy esporádicamente, llega a la evaluación de desempeño y todo mal. Pero ¿cómo así? ¿Cómo es que pasó un año y no se hizo un llamado de atención de, hey, mes uno, mira lo que nos pasó, en el mes dos, mira, mes tres, cuatro, cinco, tú ya ves un histórico y sobre eso puedes trabajar. Que una compañía vea o no le haga seguimiento, no haga revisión del desempeño de sus empleados y luego les diga todo mal y le eche la culpa al empleado, no. Ahí la culpa de la mala gestión desafortunadamente la tuvo la empresa y la tuvo la jefatura. Yo tengo que hacer seguimiento y si veo que en dos, tres meses algo está pasando, ejecuto un plan de acción y un plan de mejora. Y si el empleado no logró, no entendió, no quiso, lo que quiera que sea, ejecutar ese plan de acción, ya sobre eso yo reviso si quizá el área donde está no es la correcta, si quizá no quiere estar en la organización más, todo eso hay que analizarlo, pero debe obedecer a un proceso específico de paso a paso de seguimiento. ¿Mm? Cuando no se hace seguimiento, ocurre precisamente esa sensación de nunca hablamos y de repente todo está mal. Tú como jefe o como líder, pues no eres un líder, porque un líder se da cuenta a tiempo, con cierto seguimiento, cuando las cosas deben ser mejoradas. Y el empleado, si la compañía no te hace ese seguimiento, es un deber del empleado llamar a ese seguimiento. ¿Mm? Ujú. Fíjate que siempre estamos en las dos vías.
o empleado, empleador, garantice y meta dentro de sus procesos un sistema de feedback y de evaluación de desempeño periódico, no solamente una vez al año, mes a mes, cada 2 meses, como usted quiera, con cierta frecuencia, pero empleado, es su obligación garantizar que haya un sistema de medición de sus objetivos. Y si su jefe no lo tiene, usted propóngalo. Jefe, le propongo que nos reunamos una vez cada mes, 15 minutos, donde revisemos esto y esto y esto para saber que estamos bien. De las dos vías siempre viene un trabajo, ¿no? Es un trabajo en conjunto que garantiza que haya un éxito y que haya un match entre el empleado y la compañía. Muy bien, nuevamente nos pone sobre la mesa ese elemento tan importante y es que esta relación laboral es de dos vías, es de la empresa hacia el empleado y del empleado hacia la empresa, tanto en temas de retención como en temas de feedback, como en temas de mejora, y creo que eso no se nos puede olvidar. A veces creo que como empleados esperamos que nos digan qué hacemos bien, poco nos gusta que nos digan lo que hacemos mal, que claro, ahí también es una experticia del jefe tratar de construir ese plan de mejora que tú me mencionabas hace un ratico de la mejor forma posible, sacando lo mejor del empleado, pero que no se nos olvide que nosotros también como empleados podemos aportar a construir ese mejor ambiente laboral. Vivi, una pregunta que si no quiero dejarte ir porque yo creo que tú en esta experiencia que tienes hay una cosa que nos puedes contar y es perspectiva de género. Nosotros, digamos, siempre buscamos que las mujeres estén a la par de los hombres, que participen igual, que crean que tienen las capacidades, que no sientan en ningún escenario que son personas que son discriminadas por X o Y razón y que no pueden llegar a cumplir esos retos organizacionales de la misma manera o incluso en algunos casos mejor que los hombres. En esta experiencia laboral que tú tienes, Vivi, ¿qué consejo le das a las mujeres para enfrentarse a estos procesos de reclutamiento, ¿no? Desde la hoja de vida, desde el tema de retención. Si percibes que, digamos, hay algún elemento que sea valioso contarle a nuestras mujeres, porque sí queremos que cada vez realmente haya más equidad, tanto en la consecución de los roles directivos como en los salarios, ¿no? Que efectivamente los salarios que se devengan estén en consecuencia con las actividades que se desempeñan. Tampoco queremos que sea de para el otro lado, ¿no? Pero a igual salario, igual trabajo, igual salario, que es un poco lo que siempre hemos dicho. No sé, mi Vivi, te dejo ahí ese temita que sé que estamos ya al final, pero sí quisiera que esa experiencia que tú tienes de años nos cuentes un poquito como para aportarle a esas mujeres, esas jovencitas que hoy en día están escuchando esto para que se animen y no pierdan el impulso que tenemos o que necesitamos en estos temas de equidad de género. Claro que sí, qué bueno que traes este tema a la mesa porque es uno de mis metas, es una de mis metas en la labor que yo hago y es empoderar a las mujeres para su crecimiento profesional, sin duda alguna. Hay varios puntos. El primero, existe estudios, sobre todo en Occidente, que dicen la diferencia entre los candidatos que se presentan en un proceso de selección femeninos y los candidatos masculinos y su relación con las ofertas. De los estudios que se han hecho, creo que este fue un estudio que hizo Princeton, si no estoy mal, el 90% de las mujeres que se presentan en un proceso de selección no aplican a la oferta, sino cumplen con 9 de los 10 requisitos. Los hombres aplican si tienen un requisito. Hay 10 y ellos dicen listo. ¿Esto qué se traduce? Se traduce en un tema de confianza y en un tema de conciencia propia de lo que yo soy como profesional. Sí existe en la parte femenina, en el género femenino, una sensación que ha sido construida por la historia, por la desigualdad, por la discriminación enorme, en la que se ha cuestionado siempre el talento de la mujer. Entonces, pues la mujer naturalmente dice, siempre han dudado de mí, pues aquí en este momento que me voy a participar en este proceso, pues yo misma dudo porque la sociedad me ha enseñado a dudar. Ahí es donde viene la necesidad de romper todos esos paradigmas y decir, a ver, soy profesional en esto, tengo experiencia en esto o tengo estas habilidades, me estoy formando en esto, ¿por qué no lanzarme a? Aquí es un poco más de riesgo, deberíamos ser mucho más arriesgadas, lanzarnos, probar, mirar, tocar todas las puertas y sobre la marcha ajustar lo que tengamos que ajustar. Y aquí el primer consejo es riesgo, riesgo, arriesguense. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que les digan que no. Pero arriesguense, si cumplen con 4 de las 10 ofertas, de las 10 características de un cargo, apliquen. No es que ahí dice 4 años y yo tengo 3.
No importa, dilo, porque qué tal que esa experiencia de esos 3 años acumulada sea mucho más significativa que lo que ellos imaginaron que tenías que haber aprendido en 4 años. Entonces, ese riesgo es clave. Segundo elemento y segunda sugerencia, el control de las emociones. Fíjate que aquí, tanto hombres y mujeres, esto no solo tema femenino, existe un problema en la gestión de las emociones en el mundo laboral, en el mundo corporativo, pero a las mujeres se nos ha asignado más esa idea, ese estigma de que no nos controlamos, que somos muy emocionales, que somos muy pasionales, entonces que alguien nos dice algo y bueno, sí creo yo que si nos ponemos en la tarea de controlar y aprender a gestionar nuestras emociones de manera mucho más acertada, saber en qué momentos tiene sentido entrar en una discusión, en qué momentos no, esto nos va a dar muchísima más flexibilidad en el mundo laboral y nos va a permitir hablar en Ujú, condiciones y pelear de la misma forma con ujú. cualquier género. ¿Mm? Control y gestión de las emociones. Hay algo muy frecuente y es que hay una discusión en el trabajo entre dos hombres, dos gerentes que van y se gritan y al otro día se están tomando una cerveza o al otro día se van y se toman un café y está todo perfecto. Nosotras las mujeres, al menos en el estigma social de Occidente latinoamericano, no somos así, queda como, esta señora, no". Bueno, ahí viene un tema de gestión de las emociones. Sí, tuvimos una discusión, pero somos lo suficientemente maduras y profesionales para poderlo manejar y poder seguir en un proyecto en pro de los objetivos de la organización. Entonces, no vamos a ser las mejores amigas, no tenemos que ser las mejores amigas, pero sí debemos desarrollar las herramientas y la comunicación para poder seguir trabajando como profesionales. Y ahí viene un componente de gestión de las emociones supremamente importante. Ujú. Otro punto, ya para finalizar este tema, el tema que es muy, muy polémico, la maternidad. ¿Mm? Y esto va atado, por supuesto, a, sí, muy lindo todo el tema de igualdad de género, pero nuestros países, las normas de nuestros países en temas laborales, muestran una desigualdad de género enorme. Entonces, la compañía puede hacer un montón de estrategias, de herramientas, pero si el gobierno no apoya esa equidad que sí se da en países como Suecia, por ejemplo, donde la licencia de paternidad es igual a la licencia de maternidad. Ujú, Los ujú, dos se van, los dos salen al mismo tiempo. Entonces, para la empresa es exactamente igual contratar a un hombre o una mujer en términos de si deciden tener familia, se van a ausentar la misma cantidad de tiempo. Entonces ujú. ya no prefiero a uno que al otro porque los dos son iguales. ¿Mm? Yo sé, en países desarrollados es distinto, tiene normas distintas, tiene un bienestar social distinto que le permite a ciertas compañías asumir los costos de esas Ujú, licencias. Aquí es diferente una multinacional, es diferente una empresa familiar, quizá no puede sostener los costos de dos licencias, una de maternidad, otra de paternidad, pero fíjate que esto viene también desde el gobierno. La compañía, por supuesto, puede crear herramientas y políticas mejores que las que crea su empresa, pero sí existe un reto en esa materia. Entonces, a las mujeres que deciden ser mamás, ojalá tengan un apoyo y un entorno que les permita no separarse y no ausentarse tanto de su espacio laboral, porque hay mujeres que tienen hijos y deciden no continuar trabajando. ujú, Y ujú. eso es un impacto, tiene un impacto negativo, porque haberse ausentado 2, 3 años, sí se les castiga en el mundo laboral. El que diga que no, miente. Yo no te estoy diciendo que sea correcto o Ujú, incorrecto, que ujú, se queden y se vayan, eso es una decisión propia. Y el ujú. que decide quedarse tiene sus razones para hacerlos, pero deben analizar y deben mirar también qué herramientas o qué estrategias puede ofrecer una compañía para que la persona vuelva después de su Ujú, licencia y ujú, siga trabajando, quizá con flexibilidad. Ahí la virtualidad funcionaría muchísimo. La persona puede trabajar desde su casa, puede seguir viendo a su bebé, pero sigue trabajando y aportando valor. Si le exiges a una mamá, recién mamá, una presencialidad, cuando su cargo puede hacerse virtual, la estás obligando a renunciar, la claro. estás obligando. Entonces ahí este tema de qué tan equitativa y qué tan consciente del tema de género soy como compañía, ahí en ese tipo de flexibilidades se ve
propongo y promuevo la igualdad de género, pero resulta que mis mujeres que acaban de tener hijos les digo presencialidad, y no es coherente el mensaje que estás teniendo como empresa. Entonces, fíjate que volvemos a la parte de las herramientas y los deberes de la empresa pueden estar orientados a eso. Yo tengo un discurso, pero mis actividades y mis políticas van acorde con ese discurso. Si no, se queda todo en teoría. La coherencia que tú siempre has mencionado, ¿no? Que tenemos que, como empresa, ser coherentes entre lo que queremos hacer, lo que queremos parecer y lo que efectivamente hacemos con nuestros empleados. Qué bueno. Pues Vivi, mil y mil gracias por este tiempo que nos estás dando. Yo de verdad que muy orgullosa de tenerte con nosotros, feliz de que hayamos podido compartir este espacio y compartir toda esta experiencia que tú tienes, porque además creo que eres un referente en términos de lo que puede hacer una persona con su carrera laboral y lo que puede hacer una mujer para crecer y para ser exitosa. Entonces yo, pues primero que todo, felicitarte, que sé que tienes además un futuro brillante también, porque estás recién empezando en todo esto, y agradecerte que nos hayas acompañado en este tiempo. Porque conocerte un poquito más nos permite realmente transmitir ese ejemplo que queremos hacia otras personas, que crean que podemos hacer cosas distintas, que no importa de dónde surjamos, del punto de partida que tengamos realmente, si tenemos un trabajo consistente, un trabajo juicioso y tenemos claras nuestras metas, realmente se logra cumplir con esos objetivos. Queremos que todo esto que hemos compartido hoy sea beneficioso para quienes hoy están buscando empleo o quienes están buscando cambiar su perfil laboral, tanto si son jóvenes o personas que ya se encuentran vinculadas en la vida laboral, que crean que realmente se puede tener un buen camino en términos de reclutamiento y un buen camino de permanencia dentro de la organización. Y que podemos ser felices dentro de nuestra vida laboral y nuestra vida cotidiana también, por supuesto, en términos personales. Mil gracias por compartir toda esta experiencia, toda tu trayectoria con nuestra audiencia y nuevamente por regalarnos este tiempito que estoy segura que va a ser de gran beneficio para muchas personas. Y ya entonces, para terminar, sencillamente agradecer a toda la audiencia que hemos tenido el día de hoy, que compartan estos conceptos que Vivian de manera tan generosa nos ha compartido con quienes ustedes vean que se pueden beneficiar en estos momentos de este tipo de contenidos. Y los invitamos a conocer más acerca de la Fundación Telefónica Movistar. En nuestra página web encuentran información acerca de todos nuestros proyectos en las 4 líneas de trabajo que nosotros desarrollamos. Nuestra página web es www.fundaciontelefónica.co y también pueden revisar nuestros perfiles en Instagram, en Facebook, en X, como @FTMovistarCo. Ahí nos encuentran. Si tienen dudas, si tienen inquietudes, compartan con nosotros que podemos realmente apoyarlos y es nuestra intención apoyarlos siempre en este camino de mejorar su perfil laboral y de adquirir las habilidades que están demandando las empresas el día de hoy en las circunstancias actuales. Y por supuesto también hay una oferta formativa muy interesante, gratuita, tutorizada en su mayoría, que pueden seguir para poder potenciar todo su perfil laboral y profesional. Hasta una próxima oportunidad, nos vemos muy pronto y nuevamente a ti, Vivian, mil y mil gracias.